Hola, hoy vengo con un tutorial nuevo. Les traigo un tutorial muy fácil, muy bonito y muy especial porque es pensado en los monederos que estamos haciendo para el Día de las Madres. Yo sé que ya se han dado cuenta que andamos con los animalitos, el conejito, el panda, el cerdito, para monederitos de Día de Madre, pero también quise hacer esta bolsita para celular pensando en las mamás, que siempre estamos con moneditas, que siempre llevamos por acá las llaves, que siempre queremos otro espacio para papeles o cualquier cosa que se nos enreda, que no queremos tenerlo así, y la bolsita para el celular. Miren, está esta bolsita que quedó grande con un cierrecito para celular. Tenemos esta otra bolsa, mira acá en la parte de atrás, que no es tan profunda, es un poquito más altica, pero también nos sirve para muchas cositas. Y tenemos la bolsita para las llaves, miren, y las bolsitas para las monedas. Es una bolsita muy práctica, muy fácil de hacer, realmente quedó muy bonita, me gusta mucho el terminado final con una cargaderita. Por acá tengo otra para enseñarles que también la pueden hacer con doble cierre o cremallera. Miren acá, y igual les queda con otro bolsillo grande y este de acá. Miren, tienen las dos opciones, así como les voy a enseñar a hacer esta parte para hacer la bolsita, así ustedes ya pueden hacerle una segunda cremallerita o cierre. Vamos a empezar por tejer la primera parte de esta bolsita, ya que salieron dos partes porque está muy bien explicado. Sin más, empecemos a trabajar. Bueno, para esta hermosa bolsita vamos a utilizar 80 gramos. Yo estoy utilizando este hilo acrílico estilo crochet. Si usted tiene crochet, algodón, si tiene sinfonía, coral, macramé, también le sirve. Si tiene un hilo grueso, le queda un poco más grande. Yo le hice 33 cadenetas, le va a quedar un poco más grande. Si su hilo es como el mío, de 1 milímetro, y lo trabajé doble, les va a quedar este tamaño. Realmente quedó muy práctica. En total quedó de 18 centímetros. Esta ya quedó un poquito más grande, esta quedó de 20 centímetros, pero eso ya depende de para qué la quieran ustedes. Ya teniendo claro, les sirve hilo de algodón, hilo acrílico, coral, macramé, crochet. También vamos a ocupar una o dos cremalleras o cierres. Yo usé dos para este y para este. Gancho de 1.75 o gancho Macusa número 1. Tijeritas y ya. Empezamos a trabajar. Empezamos por la bolsita. Esta que va individual, la tapita la hacemos por aparte para facilitarles a ustedes. Bueno, vamos a empezar por la bolsita. La bolsita de celular se divide en dos partes. No la vamos a trabajar completa. Vamos a hacer primero esta bolsita y luego la parte donde lleva los bolsillitos. De alta a mí me quedó de 17 centímetros. Igual, si usted la quiere más alta, no pasa nada, la continúa creciendo y ya, no pasa nada. Y de ancha quedó de 10 centímetros. Yo la hice de este tamaño porque es para un celular normal. Igual pueden echar un celular un poco más pequeño o el celular grande que tenga, siempre y cuando mida 17 centímetros. Ya para una tablet no alcanza, pero para un celular sí, cabe perfectamente casi cualquier tipo de celular. Bueno, entonces vamos a hacer primero esta parte, que es la bolsita que va tejida completa, y empiezo con 33 cadenetas. Vamos a hacer punto base, lo giro, hago una cadeneta, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, así hasta tener las 33. Es muy importante que usted siempre teja las cadenetas sueltas, mire, bien sueltecitas, nada apretada, porque se puede recoger y no necesitamos que se recoja nuestro trabajo. Entonces, que las cadenetas estén sueltas. Si no sabe hacer cadenetas sueltas, puede colocar un gancho más grande que el que va a utilizar en su trabajo, para que le queden así sueltas. Mire, ahí se ve anchita, se ve sueltecita. Ya teniendo las 33 cadenetas, yo sé que si hago 33 me van a salir 11 motivos, porque cada motivo es de 3 puntos. Este trabajo es múltiplo de 3. Acá tengo 33 cadenetas. Voy a marcar la cadeneta 33 aquí para explicarles cómo empezamos. Yo voy a empezar por hacer 3 cadenetas, 1, 2, 3. Estas 3 cadenetas son muy importantes porque ahí vamos a hacer los motivos. En estas 3 cadenetas también se las voy a marcar para que ustedes tengan claro cuál es la cadeneta 33 donde empiezo el primer motivo, pero tengan claro cuál es el primer punto que me forman las 3 cadenetas, que en sí me forma un punto alto largo. Voy a trabajar puntos altos largos para que se vea, a mi parecer, se ven más anchitos como los espacios. Entonces se ve como un poquito más amplio los cuadritos y no se ven como puntos, se ven ya más como cuadritos. Voy a hacer lazada en mi aguja, me voy hasta acá donde marqué la primera cadeneta, ahí, y voy a hacer ahí 3 puntos altos largos. Los voy a hacer sacando 1, 2, 3 veces. Este punto alto largo se hace sacando 3 veces. Primero, 2 y 3. Y hago 3 puntos altos largos. Así. Listo, entonces tengo las cadenetas que marqué, que es mi primer punto, y hice 3 puntos más. Eso espero que les haya quedado claro. Bueno, dejo mi gancho marcado en la cadeneta 33, dejo mi gancho cargado, marcado en la cadeneta que hice para subir, y acá voy a hacer un punto bajo. Cuento 1, 2, y en la tercera cadeneta, venga, quito esto para que me deje ver mucho más claro lo que estoy haciendo. En la tercera cadeneta hago un punto bajo, 1, 2, 3 cadenetas, y hago lo mismo que hice acá. En ese primer punto, en ese mismo espacio, hago 3 puntos altos largos. Miren, así, 1, 2, 3 sacadas. De esta forma. Y vuelvo a contar 1, 2 y 3 cadenetas. Miren, 1, 2, y esta es la tercera. Acá hago un punto bajo, 1, 2, 3 cadenetas y vuelvo. Eso es todo lo que vamos a hacer en todo el trabajo, pero yo les voy a enseñar la forma de hacerlo redondo. Entonces en sí es esto: hacer montoncitos de 4 puntos altos. Las 3 cadenetas para subir sería mi primero, 2, 3 y 4 puntos. Me quedaría en cada montoncito. Y cuento 1, 2, 3 cadenetas, punto bajo. Eso es todo. Vuelvo a subir con las 3 cadenetas, vuelvo a hacer acá los 3 puntos altos largos para que en total me queden 4, y así voy a avanzar. Mire, así me tiene que quedar. Si se le empieza como a enroscar, a recoger, no pasa nada. Yo voy a llegar hasta esta punta, hasta este lado. Les enseño cómo giro, cómo me está quedando, para avanzar el paso a paso. Pero esto es lo que tenemos que hacer. Entonces ya les enseño cuando llegue acá para voltear. Bueno, yo ya terminé toda la tira. Me salió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 montañitas. Creo que me sale una más. Para acá 12. Creía que salían 11, pero se me olvidaba que aquí en la cadeneta 33 hice la primera. Listo. Entonces por eso me salió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y acá les voy a enseñar que salieron 12. Mire, acá me quedan 3 cadenetas. Recuerda que hice 33 cadenetas. Y acá voy a terminar en la cadeneta 1, 2, 3 con un punto bajo. Aquí, mire, punto bajo. Pero ahí voy a hacer nuevamente un motivo. Punto bajo, hago 1, 2, 3 cadenetas. Entonces, si contamos este motivo para acá, entonces serían 13 motivos. Pero si nos damos cuenta que en la primera cadeneta estoy haciendo un motivo, entonces sería el primer motivo de la vuelta que voy a empezar, para que no se me confunda. Por eso les explico. Entonces, por ser esta la primera cadeneta, es como si yo estuviera haciendo este primer motivo que marqué acá, ¿sí? Aquí, porque voy a trabajar acá por este lado de las cadenetas. Ya hice todo este lado, empecé acá y avancé hasta acá. Ahora estoy girando mi trabajo y ya quedo por este lado. Entonces este sería el primer motivo de este lado. Se los voy a marcar solo para que me entiendan un poco mejor y no se confundan en el momento que si les salen los 13 motivos. Mire, este sería mi primer motivo de estos que voy a hacer para este lado. Ya tengo ahí los 4 puntos, las 3 cadenetas y los 3 puntos altos. Y voy a hacer acá donde hice los otros motivos. Mira, ahí quedó bien el huequito. Si se dan cuenta, ahí se ve perfectamente los huequitos donde hice los 3 puntos altos con la cadeneta. En esos huequitos voy a trabajar. Entonces es muy fácil. Acá está el primero. Hago ahí punto bajo, 1, 2, 3 cadenetas y hago en este mismo punto los 3 puntos altos largos. Eso era lo que quería explicarles para que se den cuenta por qué queda el motivo trabajado en redondo. Ya hice ese motivo, entonces paso hasta el siguiente. Mírelo, acá está. Aquí lo reconozco muy bien porque es donde tengo el montoncito de puntos altos. Ahí hago punto bajo, 1, 2, 3 cadenetas y me agarro con 1, 2 y 3 puntos altos. De esta forma, así voy a avanzar toda la vuelta. Vuelvo y ubico, mira, acá tengo los 3 puntos altos, pues ahí voy a hacer este motivo. 1, por acá se me quiere enredar mi hilo, 2 y 3. Mire, así, de esta forma. Aquí vuelvo a hacer el punto bajo, vuelvo a hacer las 3 cadenetas y así. Mire cómo se ve perfectamente los huequitos donde queda. Si dejaron la cadeneta suelta, si la dejaron un poco apretada, es posible que estos huequitos no se vean muy bien, pero no pasa nada, también es válido. Recuerden que les dije que este era el primer motivo de esta vuelta. Entonces yo la voy a terminar y les enseño para que me entiendan un poco mejor. Bueno, yo ya terminé. Aún me falta un motivo, pero quiero enseñárselos así. Mira, acá está el que marqué. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y este que voy a hacer sería mi montoncito 11. Mire, entonces quiero explicarles eso. Por un lado me quedaron 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y este que hice para voltear sería el 12. Entonces, si lo contamos sin este, que ya sabemos que hace parte de esta vuelta, serían solo 11.
solo 11 motivos por este lado. Y si lo contamos así, y este es el primero de esta vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y este que voy a hacer sería el motivo 11. Eso quería aclararles porque creo que los tenía un poquito embolatados. No les supe explicar sin tenerlo hecho. Ya teniéndolo así, ya es mucho más fácil explicárselos. Bueno, entonces acá termino este. 1, 2 y 3. Miren, así está. Y 3. Ahí están los 3 puntos altos, las 3 cadenetas. Acá donde marqué es muy importante esa cadeneta. Recuerda que esta es la cadeneta 36, la marqué para que ustedes la reconozcan. Les voy a enseñar la forma de cerrar. Hay dos formas de cerrarla, pero en este tutorial les voy a enseñar solo una para que ustedes no se me confundan. ¿Listo? Esta creo que es la más fácil. Yo ya hice un en vivo enseñando bolsita para celular en Instagram y ahí me di cuenta que se queda como un poco más grabada esta forma de cerrarla. Es más difícil de aprender la otra. Entonces acá donde tengo la cadeneta 33 voy a hacer un punto bajo. Mire, aquí punto bajo. Recuerden que ahí tenía la cadeneta para empezar, o la cadeneta donde hice el primer motivo para subir. El primer motivo que hice para hacer las 3 cadenetas y hacer este montoncito que también se los marqué para que lo reconozcan es esa cadeneta. Estando ya claro que esa es la primera cadeneta donde empecé a hacer el primer motivo, voy a hacer acá en las 3 cadenetas, ahí se ven perfectamente, voy a hacer puntos bajos. Entonces acá en la raíz hago un punto bajo, mire, dentro de las cadenetas. Hago 2 puntos bajos, a ver, 2 puntos bajos y 3 puntos bajos. Mire, ahí en la cadeneta que tenía marcada, 3 puntos bajos. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenetas, giro mi trabajo, mire, lo giro. Voy a dejarles este gancho marcado para que ustedes sepan que ahí fue donde yo empecé. Este es mi primer motivo, ya lo tengo de espalda, mire, este es el primer motivo de todo mi trabajo, el que está marcado con el gancho. Hice 3 puntos bajos para subir, lo giro y acá en ese mismo motivo hago un primer motivo. 1, 2 y 3. Este es el primer motivo. Entonces estoy trabajando de ida y regreso porque llegué hasta acá y no continúo, perdón, subiendo por este lado. No, me devolví. También quiero marcarles ahora de dónde me voy a agarrar. Mire, estas son las 3 cadenetas que yo hice. Son las 3 cadenetas que yo hice para subir, que hacen parte del motivo con los 3 puntos altos. Esta, para que usted lo tenga claro. Bueno, ya me devolví, hice mi primer motivo y acá en esta cadeneta que les marqué es donde voy a trabajar. Todas estas, miren, ahí está esa que marqué, acá está la que sigue, que no la marqué, pero ahí está, mire, todas estas. Si ustedes no la reconocen, pueden contar, se ven los huequitos, 1, 2, 3 puntos altos y la que sigue es la cadeneta. Entonces yo voy a hacer un punto bajo ahí, agarrando toda la cadeneta o todo el punto que forma la cadeneta, punto bajo, hago 1, 2, 3 cadenetas y hago ahí mi motivo. Mire, así. Ahí quedó el segundo motivo. Mire, ahí dentro de la cadeneta se ve perfectamente el espacio que deja porque hice los motivos. Voy a quitar el gancho, ya ustedes creo que les quedó claro de dónde voy a empezar y voy a marcar este. Vea, ese es el primer motivo. Ahora voy a marcar este para que cuando ustedes lleguen acá,
no se me van a confundir. Miren, que son las 3 cadenetas altas que hice para subir. Voy a marcar ese primer motivo de esta vuelta. Yo voy a terminar esta vuelta y ya les enseño nuevamente acá en la esquina para cualquier duda que tengan. Acá vuelvo a agarrar la cadeneta, no estoy agarrando una cadenetica, una pestaña, no, total, el punto completo que forman las 3 cadenetas. Miren, para que en este espacio pueda formar mi motivo. Así, ahora agarro este que es la de acá, punto bajo primero, y ahí sí hago 3 cadenetas para subir, que estas 3 cadenetas me van a servir en la siguiente vuelta. Así voy a terminar. Yo voy a llegar hasta acá y ya les enseño cómo me va quedando. Miren, igual comparen para que ustedes vean si están haciendo lo mismo. Bueno, yo ya terminé. Mire, acá estoy. Acá está el punto que marqué acá, que era el que dividía. Si lo contamos de acá para acá, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y lo giraba y este sería el primer motivo de los 11 que me quedaron a este lado. Entonces, por eso se los dejé marcados. No lo tienen que marcar siempre, realmente era para que ustedes me entendieran muy bien que les trataba de decir de los motivos, no era por más. Ya le podemos quitar ese gancho. Aquí terminé el motivo y acá en esa cadeneta donde está el gancho, de ahí me agarro, que es la parte de la montañita, para tejer. Acá está todavía el hilo que utilicé para las 33 cadenetas. 1, 2, 3 cadenetas y ahí en ese motivo o en ese punto voy a hacer el motivo de los 3 puntos altos con la cadeneta para subir, y ya quedo con el trabajo girado. Mire, para agarrarme de esta montañita que es la que sigue y seguir trabajando en redondo. A pesar que estoy trabajando ida y vuelta, estoy trabajando por la parte redonda. Mire, ahí ya quedó. Ahora me voy hasta la cadeneta y hago mi otro motivo y así voy a avanzar todo. Ve, aquí ya quedó dando la vuelta, ya empieza a tomar una forma redonda. Trabajo no tiene ni derecho ni revés, porque como lo trabajo de ida y vuelta queda igual. Todos estos hilitos los voy a cortar. De hecho, corto este de una vez porque me está incomodando, que es el de la cadeneta que hice al principio, y voy a seguir trabajando hasta llegar acá y les voy a enseñar nuevamente para que ustedes no se me pierdan. Recuerde que este que marqué es el primero que hice. Mire, aquí estoy dando la vuelta, acá la llevo, y este que tengo acá marcado es el que hice en la vuelta anterior. Entonces es muy importante que reconozcamos esto. Yo voy a trabajar hasta ahí y vuelvo a enseñarles para que a ustedes les quede muy claro. Bueno, yo ya estoy terminando, ya he avanzado con mi tejido. Acá me falta un motivo, lo voy a hacer para enseñarles. Por acá me salió el hilo con un nudo, pero no importa. Voy a ver que la luz me dé bien. Voy a esconderlo. Ya tengo mi motivo y acá donde tengo marcado, este es el gancho que yo marqué en la vuelta anterior. Este es donde empecé la vuelta y este es de la vuelta anterior. Entonces, teniendo ya ahí el gancho, sé que ahí en ese gancho voy a hacer mi punto bajo, un punto bajo. Voy a quitar este gancho, ya lo vuelvo a poner, pero en otro lado, y tengo que subir hasta acá. Mire, hasta acá donde está este espacio tengo que subir. Para subir, ¿qué hago? Hago un punto bajo, puede ser acá donde está esta unión, punto bajo. Acá ya encontré el nudito, pero va a quedar oculto. Otro punto bajo dentro de donde tengo el gancho y uno más para subir y quedar en toda la esquinita. Listo. Ahora hago 1, 2, 3 cadenetas, giro mi trabajo, no sigo por acá, no, tengo que devolverme. Entonces giro mi trabajo
hago el primer motivo acá, un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos, de esta forma, 3 puntos altos. En este punto es donde yo, cuando dé la vuelta, voy a cerrar con un punto bajo y voy a subir por toda esta cadenetica hasta quedar en la esquina para empezar a hacer mi motivo y devolverme. Entonces este lo dejo marcado porque aquí es donde yo, cuando termine acá, hago el punto bajo, hago otro punto bajo, 2 más dentro de este, hago las 3 cadenetas y lo giro para devolverme por encima de estos. Eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces, ya teniendo así mi primer motivo, me voy directamente hasta la montañita, mire, hasta esta. Recuerde que ya tenemos claro que estamos trabajando es agarrándonos de esta cadena que queda acá, y ahí es donde hacemos los motivos. Entonces, ya teniendo así mi motivo, me voy hasta acá, hago el punto bajo, 1, 2, 3 y hago acá mi motivo. Eso es todo para girar. Quería explicarles muy bien para que no se me pierdan en esa partecita. Y de esta forma me devuelvo, vuelvo a hacer mi motivo completo, me agarro de acá y sigo trabajando. Eso es todo. Ya tengo que dar toda la vuelta, paso por acá de montañita en montañita. Cuando llegue acá a esta montañita, aquí es donde voy a hacer mi motivo. Cuando tenga mi motivo hecho, acá en este punto azul es que hago el punto bajo. Después de que tenga el punto bajo, subo por acá con punticos bajos. Recuerden que pueden hacer 1 en la unión y 2 dentro de la cadeneta. Hago 3 cadenetas para subir, giro mi trabajo y me estaría devolviendo. Y siempre marcamos esta cadeneta, que esta va a ser nuestra guía para saber dónde empezamos o dónde terminamos. Y lo mismo es, sí es bueno que dejen los 2 ganchos, porque sé que de acá me cierro la vuelta con un punto bajo, subo con 3 puntos bajos y me regreso. Teniendo ya esta explicación, vamos a avanzar. Ya nos queda solo subir la bolsa, eso es todo. Ya empieza a tomar cuerpo, al paso que vamos avanzando empieza a tomar cuerpo, mire, para que ya quede como una canoita y la altura que ustedes quieran. Eso depende de lo que ustedes van a echar ahí. Si es para meter su celular, si es necesario que hagan una buena altura para que quepa un celular. Si es un celular pequeño, es para darle un detalle a alguien y sabe usted qué celular tiene, lo hace de esa medida. Yo sí prefiero que quede un poco más grande, así tengan un celular pequeño, porque también pueden echar llavecitas, papelitos, el monedero, cantidad de cosas. Recuerden que esta bolsita para celular está pensada para las mamás, para las secretarias, para las profesoras, para personas que siempre traen cositas por ahí y quieren llevarlas sin tener que cargar una bolsa muy grande. Entonces avancemos con la bolsa ya cuando les voy a enseñar también cómo cerrarla acá, por si aún les queda alguna duda, y seguimos con la segunda parte donde van los bolsillos.